¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con el corazón acelerado, sin saber por qué? ¿Has sentido ese miedo profundo que no tiene nombre, que no tiene rostro, pero que vive dentro de ti como una sombra silenciosa? No es un pensamiento que puedas identificar. No es una amenaza que puedas señalar. Es algo más antiguo, más visceral. Una sensación que nace desde lo más profundo de tu cuerpo, como si cada célula guardara un secreto que tu mente aún no puede descifrar. Es una presión constante en el pecho, como si algo pesado se hubiera instalado ahí sin pedir permiso. Una tensión en el abdomen que nunca se relaja del todo, incluso cuando intentas respirar hondo. Tu respiración se vuelve corta, contenida, como si el cuerpo mismo no se atreviera a expandirse por completo. Como si algo dentro de ti estuviera susurrando, no es seguro soltarse. No es seguro bajar la guardia. Y entonces aparece esa inquietud que no te deja en paz. Tu cuerpo permanece en alerta constante, vigilante, esperando una amenaza que nunca llega pero que siempre siente cerca. Es como vivir con un guardián interno que jamás descansa, que jamás confía, que jamás baja las armas. Una sensación de peligro sin causa aparente. El miedo no grita. El miedo no hace ruido. Se instala en silencio, se queda, se mueve por dentro como un río subterráneo que nadie puede ver pero que todos pueden sentir. ¿Y si te dijera que ese miedo no está solo en tu mente? Que no es solo un problema de pensamientos negativos o falta de valentía. ¿Y si ese miedo estuviera literalmente atrapado en tus órganos? ¿Y si tu cuerpo fuera una biblioteca viviente de emociones antiguas que nunca fueron liberadas, historias sin resolver que quedaron escritas en tu carne, en tus huesos, en cada rincón de tu ser? En la sabiduría milenaria Shaolin y en la medicina tradicional china, el cuerpo nunca fue considerado solo un conjunto de músculos, huesos y órganos funcionando mecánicamente. Para estos maestros ancestrales, el cuerpo es memoria viva. Cada órgano es un recipiente sagrado que almacena no solo funciones biológicas, sino experiencias completas, emociones no procesadas, traumas olvidados por la mente consciente pero grabados con fuego en los tejidos. Los riñones, esos guardianes silenciosos de tu energía vital, almacenan el miedo más profundo. El hígado acumula la ira contenida, la frustración que nunca expresaste. Los pulmones retienen la tristeza que no te permitiste llorar. El corazón guarda la ansiedad de no sentirte seguro. El bazo carga la preocupación constante que consume tu presente. Para los monjes Shaolin, nunca existió separación entre cuerpo y emoción. Eran una sola cosa. Una unidad inseparable. Estos maestros sabían algo que la medicina occidental está apenas comenzando a redescubrir, que para sanar la mente, primero debes limpiar el cuerpo por dentro. Porque el miedo persiste no porque seas débil, no porque no pienses positivo suficiente. El miedo persiste cuando la energía vital no fluye correctamente en tus órganos. Cuando el cuerpo se tensa de forma crónica, día tras día, año tras año. Cuando las emociones se almacenan en silencio, sin salida, sin liberación. Cuando nunca lavas tu energía interna, como si fuera posible mantener limpia una casa sin nunca abrir las ventanas. No se trata de pensar diferente. No se trata de afirmaciones positivas. Se trata de drenar físicamente lo que quedó atrapado en lo profundo. De darle salida a esa energía estancada que se convirtió en emoción densa. De limpiar los canales internos para que la vida vuelva a fluir como un río cristalino. Hoy vas a descubrir el secreto Shaolin para lavar tus órganos desde dentro, liberar el miedo que has cargado durante años y restaurar el equilibrio interno que creías perdido. Todo esto a través de una práctica ancestral sagrada llamada Yi Jing Jing, que significa literalmente transformación de músculos y tendones. Pero su verdadero poder va mucho más allá de lo físico. Y quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. Si has sentido miedo sin motivo aparente, si has vivido con esa ansiedad constante que no se va, no estás roto. No hay nada malo contigo. Tu cuerpo solo está cargado. Como un vaso que se llenó gota a gota durante años y ahora está desbordándose. Pero aquí está la verdad liberadora que cambiará tu perspectiva para siempre. Cuando limpias el cuerpo por dentro, cuando drenas esa energía estancada, el miedo literalmente pierde su hogar. No tiene dónde quedarse. Y sin hogar, desaparece. El cuerpo humano es un templo energético en constante movimiento. No solo sostiene la vida biológica. También guarda memoria emocional completa. Cada órgano es un recipiente silencioso donde se depositan experiencias intensas, emociones no expresadas, tensiones que no supieron encontrar salida en su momento. Y ahí se quedan, esperando, acumulándose,
creando densidad donde debería haber fluidez. El miedo no vive en la mente como nos han enseñado a creer. La mente solo lo interpreta, solo le pone palabras, solo crea historias alrededor de una sensación que nace mucho más abajo. El miedo se instala en la profundidad del cuerpo, en zonas antiguas, primitivas, densas, invisibles a simple vista pero absolutamente reales. En esos rincones oscuros donde la consciencia rara vez llega. Los monjes Shaolin lo sabían con certeza absoluta. Por eso nunca lucharon contra el miedo usando solo pensamientos. No intentaban dominarlo con pura voluntad mental. No repetían afirmaciones esperando que el miedo desapareciera mágicamente. Ellos hacían algo mucho más directo, mucho más efectivo, lo drenaban. Lo dejaban salir del lugar físico donde se había acumulado durante años. Para estos maestros ancestrales, un órgano cargado emocionalmente es un órgano que literalmente pesa. Pierde su ligereza natural, su capacidad de funcionar en armonía. Un órgano pesado distorsiona el flujo de energía vital en todo el sistema. Y una energía distorsionada, bloqueada, estancada, se convierte inevitablemente en emoción persistente que no te deja en paz. Es un círculo que se retroalimenta constantemente. El cuerpo no habla con palabras. El cuerpo habla en sensaciones puras, porque es ahí donde guarda lo que nunca fue expresado. Esa opresión en el pecho, esa tensión en la mandíbula, ese nudo en el estómago. No son casualidades. Son mensajes escritos en el lenguaje más antiguo que existe. Cuando el miedo se queda demasiado tiempo instalado en tu interior, algo cambia en tu estructura completa. El cuerpo comienza a encogerse sobre sí mismo, como buscando protección constante. La respiración se vuelve pequeña, superficial, como si tuvieras miedo de ocupar tu espacio completo. La espalda se tensa crónicamente, creando una coraza invisible. La vitalidad se debilita gradualmente, como una llama que se apaga lentamente. Tu presencia misma se hace más pequeña. Los monjes Shaolin no buscaban crear valentía forzada, esa falsa fortaleza que se construye desde el ego. Buscaban limpieza interna verdadera. Comprendían con sabiduría profunda que cuando el cuerpo se limpia por dentro, cuando los órganos recuperan su claridad natural, la emoción negativa se disuelve por sí sola. Sin esfuerzo. Sin lucha. Simplemente se va, como el humo cuando abres una ventana. El Yi Jing Jing nació de esa comprensión profunda y reverente. No como un simple ejercicio físico para fortalecer músculos. No como una técnica de combate. Sino como un verdadero arte de transformación interna. Un lenguaje sagrado del cuerpo que dialoga directamente con los órganos. Un método preciso para vaciar lo que sobra, lo que pesa, lo que ya no te sirve, y permitir que la energía vital vuelva a fluir como un río después de que se rompe la presa. Porque cuando el cuerpo deja de cargar peso emocional, la mente descansa naturalmente. Y cuando la energía vuelve a moverse con libertad por todos los canales internos, el miedo literalmente pierde su base de sustento. No tiene donde anclarse. Y sin anclaje, se disuelve como sal en agua. Ahora detente un momento. Respira. Y escanea tu cuerpo desde dentro. Tal vez en este preciso instante sientes esa sensación constante de miedo o inseguridad, aunque cuando miras tu vida externa todo parece estar relativamente bien. No hay una amenaza real. No hay un peligro concreto. Pero la sensación está ahí, constante, como un zumbido de fondo que nunca se apaga. No es un pensamiento concreto que puedas atrapar. Es una vibración interna, sutil pero persistente, como si algo en tu base, en tus cimientos mismos, no estuviera completamente firme. Como si estuvieras parado sobre tierra que podría temblar en cualquier momento. En la sabiduría energética milenaria, eso habla directamente de riñones cargados emocionalmente, de una energía vital que se ha debilitado con el tiempo, gota a gota, sin que te dieras cuenta. Cuando llevas la respiración profunda y consciente hacia tu zona lumbar, cuando permites que el aire llegue hasta tu espalda baja con intención clara, algo cambia. El cuerpo empieza a sentirse más sostenido desde su raíz. Más anclado. Más seguro en su propia estructura. O puede que experimentes esa presión constante en el pecho, esa sensación de opresión que aparece sin previo aviso. O una tristeza persistente que surge de la nada, sin razón aparente, sin historia que la justifique. Intentas explicártela mentalmente pero no encuentras causa. Es porque no siempre es emocional en origen. A veces es directamente pulmonar. Los pulmones retienen físicamente lo que nunca se lloró, lo que nunca se expresó, lo que te tragaste para seguir adelante.
Una inhalación lenta que expande completamente el pecho crea espacio interno donde antes solo había encierro. Como abrir las ventanas de una habitación cerrada durante años. El aire entra, la luz entra, el espacio se expande. Quizá notas ira contenida que aparece de repente, frustración constante sin objeto claro, una tensión muy específica que sube desde tu abdomen hacia el costado derecho. Ahí es donde el hígado está cargando emoción no liberada, rabia antigua que nunca encontró expresión sana. Cuando exhalas largo y profundo, cuando acompañas ese aire saliendo con una torsión corporal suave, algo empieza a soltarse sin que tengas que forzar nada. O puede que la ansiedad se instale precisamente en tu estómago, como un nudo que nunca se deshace completamente, como si siempre estuvieras digiriendo algo pendiente, algo no resuelto. Eso habla directamente del bazo y del sistema digestivo emocional alterado. La respiración abdominal lenta, profunda, consciente, calma ese centro nervioso y devuelve una sensación genuina de seguridad interna. Si mientras escuchas estas palabras sientes que algo encaja, que algo resuena profundamente en ti, no es coincidencia. No es casualidad. Es tu cuerpo reconociéndose a sí mismo. Es tu sabiduría interna diciéndote, sí, esto es real. Esto es lo que he estado sintiendo sin poder nombrarlo. Porque antes de poder sanar cualquier cosa, primero necesitas escuchar dónde exactamente se quedó atrapada la emoción en tu geografía corporal. El Yi Jing Jing no nació como un simple ejercicio físico de estiramiento. No fue creado para competencias atléticas ni para impresionar con fuerza externa. Nació como una necesidad interna profunda, casi espiritual. Los monjes Shaolin, esos observadores silenciosos de la naturaleza humana, no buscaban fortalecer el cuerpo por estética ni por rendimiento deportivo. Ellos observaban algo mucho más sutil, mucho más profundo. Veían con claridad cómo el cuerpo humano acumulaba miedo, ira y tristeza mucho antes de que la mente consciente pudiera siquiera ponerles nombre. Veían cómo la emoción se instalaba primero en los tejidos, en los órganos, en el patrón mismo de la respiración. Y como con el paso del tiempo, esa acumulación emocional deformaba completamente la energía vital, creando bloqueos, estancamientos, densidades donde debería haber fluidez. Comprendieron algo revolucionario, que no bastaba con meditar sentado en silencio durante horas. Que no era suficiente con repetir pensamientos elevados o mantras sagrados si el cuerpo seguía cargado por dentro, si los órganos seguían comprimidos, si la energía seguía estancada. El cuerpo necesitaba ser transformado desde su raíz más profunda, desde lo invisible, desde eso que sostiene y da forma a la emoción misma. El Yi Jing Jing nació de esa comprensión silenciosa pero absoluta. Es un sistema ancestral completo que une de forma magistral tres elementos: movimiento corporal lento y consciente, respiración profunda y dirigida, y presencia plena en cada instante. Su objetivo no es trabajar la superficie muscular. Su objetivo es transformar la profundidad orgánica y energética del ser. Su nombre mismo ya revela su propósito: transformar músculos y tendones, sí, pero como puerta de entrada a algo infinitamente mayor. Transformar los órganos desde dentro. Transformar la calidad de la energía que los atraviesa constantemente. Transformar la relación fundamental entre cuerpo físico y emoción vivida. No busca crear fuerza externa impresionante. No busca resistencia atlética. No busca tensión muscular. Busca limpieza energética profunda. Busca fluidez natural. Busca vaciar lo que ha pesado durante años, décadas incluso, sin que lo supieras conscientemente. Cuando el cuerpo se mueve de forma lenta, extremadamente consciente, con intención clara, algo se despierta en su interior. Algo antiguo que estaba dormido. Los órganos reciben un estímulo suave pero profundo que los invita a expandirse nuevamente, a soltar rigidez acumulada, a recuperar su espacio interno natural. Es como darle un masaje desde dentro. Cuando la respiración se dirige específicamente hacia ellos, cuando llevas tu consciencia y tu aire hacia un órgano particular, no solo entra oxígeno. Entra vida. Entra energía nueva, fresca, luminosa. Y cuando la exhalación se alarga naturalmente, cuando no se fuerza, cuando simplemente se permite que el aire salga llevándose lo viejo, el miedo, la tensión y toda emoción acumulada comienzan a drenarse de forma completamente natural. No como una explosión catártica. Como un goteo constante, suave, imparable. Gota a gota, respiración a respiración, movimiento a movimiento. Cada gesto del Yi Jing Jing funciona como un masaje interno profundísimo. Pero no es un masaje muscular superficial.
Es un masaje energético que no se puede ver desde fuera, pero que se siente con absoluta claridad desde dentro. El cuerpo empieza a experimentarse más amplio, menos comprimido. Más liviano, como si soltara un peso que cargaba hace tanto tiempo que ya lo considerabas parte de ti. Más habitado, más tuyo, más presente. El Yi Jing Jing lava literalmente los órganos porque los moviliza sin violencia alguna. Porque les devuelve espacio vital donde antes solo había contracción crónica. Porque rompe suavemente la rigidez que mantenía la emoción atrapada durante años o incluso décadas. No obliga al cuerpo a soltar lo que guarda. Simplemente le ofrece las condiciones perfectas para que lo haga por sí mismo, a su propio ritmo, con su propia sabiduría. La práctica es engañosamente sencilla en apariencia, pero profundamente transformadora en su efecto real. El cuerpo se coloca en una postura estable, firme pero no rígida. Los pies se plantan con consciencia en el suelo, como raíces que buscan sostén en la tierra, como si recordaran que no están solos, que la tierra misma los sostiene. Los movimientos son lentos, fluidos, amplios, extremadamente conscientes. Nunca forzados. Nunca bruscos. Nunca agresivos. Cada gesto nace desde el centro de tu ser, desde tu dantian, y se expande orgánicamente hacia afuera, como ondas en el agua. La respiración acompaña cada movimiento con sincronía perfecta, llevando el aire hacia el órgano específico que se está trabajando, como si lo envolviera cuidadosamente desde dentro con energía fresca. Y en cada exhalación no se empuja nada. No se expulsa con fuerza. Se suelta. Se deja ir. Se permite que salga lo que ya cumplió su función. El miedo no se arranca con esfuerzo heroico. El miedo se drena naturalmente cuando el cuerpo ya no lo necesita para protegerse de amenazas que solo existen en la memoria. El Yi Jing Jing no obliga al cuerpo a cambiar contra su voluntad. No lo empuja. No lo corrige agresivamente. Le recuerda cómo hacerlo por sí mismo. Le recuerda su capacidad natural, innata, de limpiarse, de autorregularse, de volver al equilibrio perfecto que es su estado original. Y cuando el cuerpo recupera esa capacidad que siempre tuvo pero había olvidado, la emoción negativa pierde su anclaje físico. El miedo deja de tener un lugar concreto donde quedarse hospedado. No desaparece porque lo enfrentes con valentía mental forzada. Desaparece porque ya no existe la rigidez interna que lo sostenía en su lugar. Y cuando eso finalmente ocurre, lo que queda en su lugar no es vacío. No es ausencia. Es calma genuina. Es estabilidad profunda. Es una sensación de estar en casa dentro de tu propio cuerpo, quizás por primera vez en años. Durante demasiado tiempo te enseñaron a luchar contra el miedo usando solo la mente. A controlarlo con pensamientos. A enfrentarlo con valentía forzada. A repetir afirmaciones positivas esperando que mágicamente desaparezca si piensas lo correcto suficientes veces. Pero hay algo fundamental que nadie te dijo: el miedo no vive en los pensamientos. Los pensamientos solo son la capa superficial. Solo son el eco mental de algo mucho más profundo. Los pensamientos simplemente le ponen palabras a una sensación física que ya existe en tu cuerpo. El miedo vive en el cuerpo que lo sostiene físicamente. En los tejidos. En los órganos. En la forma misma en que respiras. Mientras intentas vencerlo desde arriba, desde la cabeza, con estrategias mentales, el cuerpo sigue cargándolo en absoluto silencio. El cuerpo sigue contrayéndose. Los órganos siguen comprimidos. La energía sigue estancada. Y el miedo permanece, porque tiene una base física real donde vivir. El verdadero cambio, el cambio que perdura, ocurre cuando dejas de atacar el miedo como si fuera un enemigo. Cuando dejas de intentar vencerlo con fuerza mental. Y empiezas a limpiar el lugar físico donde se alojó. No se trata de ser más valiente. Se trata de estar más liviano por dentro. Se trata de recuperar la fluidez interna. Cuando la energía vital vuelve a fluir libremente en tus órganos, cuando los canales se desbloquean, cuando la respiración se expande, el miedo pierde densidad automáticamente. Se vuelve más débil, menos constante, menos invasivo. No porque lo ignores. No porque finjas que no existe. Sino porque literalmente ya no tiene una base física sólida donde apoyarse. El Yi Jing Jing no elimina el miedo usando fuerza mental o voluntad heroica. Lo disuelve restaurando el flujo interno natural. Cuando el cuerpo deja de estar bloqueado, la emoción simplemente deja de repetirse una y otra vez. Y entonces ocurre algo verdaderamente importante, algo casi milagroso en su simplicidad. La calma no aparece como una imposición externa que te obligas a sentir.
Aparece como una consecuencia natural de un cuerpo limpio por dentro. El miedo no se vence luchando contra él. El miedo se drena. Y cuando comprendes esto profundamente, cuando lo sientes en tu propia experiencia, dejas de pelear contigo mismo en una guerra interna sin fin. Y empiezas a colaborar con tu cuerpo, a escucharlo, a respetarlo, a darle lo que necesita para sanar. Ahora llegamos a lo práctico. A lo que puedes hacer hoy mismo. La práctica del Yi Jing Jing no comienza con el primer movimiento. Comienza mucho antes, con la actitud correcta. El Yi Jing Jing se realiza sin prisa porque el cuerpo nunca libera lo que se le exige con urgencia. El cuerpo solo libera lo que se le permite soltar con seguridad y respeto. Busca un momento del día donde el ruido externo sea menor. Idealmente al amanecer, cuando la energía del día está naciendo, fresca y nueva. O al atardecer, cuando todo se calma y se prepara para descansar. Son momentos donde la energía universal está más receptiva, más disponible. Coloca tus pies firmes sobre el suelo. No simplemente los pongas. Siéntelos. Siente cómo tu peso desciende hacia la tierra. Deja que la columna se alargue naturalmente hacia el cielo, sin rigidez, sin forzar, como si un hilo invisible tirara suavemente de tu coronilla hacia arriba. Encuentra ese equilibrio perfecto entre arraigo y elevación. Empieza a moverte despacio, muy despacio, como si tu cuerpo recordara un lenguaje antiguo que había olvidado. Como si cada célula despertara a una memoria ancestral. Cada gesto debe sentirse desde dentro, desde tu centro, no desde el esfuerzo muscular superficial. No uses fuerza. Usa consciencia. Lleva tu respiración profunda hacia la zona específica de tu cuerpo que sientes más cargada en este momento. Si sientes miedo, lleva el aire hacia tu espalda baja, hacia tus riñones. Si sientes tristeza, hacia tu pecho, hacia tus pulmones. Si sientes ansiedad, hacia tu abdomen, hacia tu centro digestivo. Deja que tu intuición te guíe. Inhala sin forzar jamás, como si estuvieras llenando suavemente un espacio vacío que ha estado esperando este aire durante mucho tiempo. Exhala más largo que la inhalación, mucho más largo, soltando tensión con cada salida de aire. Soltando peso emocional. Soltando emoción antigua sin necesidad de nombrarla, sin necesidad de entenderla mentalmente. Solo dejándola ir. No intentes provocar nada espectacular. No busques sensaciones dramáticas. Solo escucha. Escucha a tu cuerpo con la misma atención con la que escucharías a un amigo que finalmente decide abrirse después de años de silencio. El cuerpo tiene su propia sabiduría. Sabe exactamente cuándo está listo para soltar. Confía en él. Practica con suavidad absoluta. El Yi Jing Jing no responde a la fuerza bruta. No responde a la intensidad agresiva. Responde a la constancia tranquila, a la presencia amorosa, a la paciencia profunda. Incluso 5 minutos son absolutamente suficientes cuando hay presencia real, cuando estás completamente ahí, sin dividir tu atención. A medida que tu cuerpo se acostumbra a moverse sin miedo, sin tensión defensiva, la energía vital empieza a circular nuevamente por canales que estaban cerrados. Y cuando la energía circula libremente, el miedo ya no puede estancarse en ningún lugar. Simplemente se va. No porque lo expulses violentamente, sino porque ya no tiene donde quedarse hospedado. Y si quieres profundizar en este camino de transformación interna, si sientes el llamado a aprender más sobre estas prácticas ancestrales que están cambiando vidas, suscríbete ahora a este canal. Es completamente gratis y recibirás contenido exclusivo para limpiar tu energía, fortalecer tu interior y vivir desde un lugar de equilibrio verdadero. Aquí no solo hablamos de teoría. Te damos herramientas reales que funcionan. El miedo nunca fue tu enemigo. Aunque lo hayas sentido así durante tanto tiempo. Aunque hayas peleado contra él durante años. El miedo nunca vino a destruirte. Vino a avisarte. A decirte que algo en tu interior estaba cargado, tenso, olvidado, necesitando atención. El miedo era simplemente energía vital atrapada en silencio, memoria emocional sin salida. Cuando el cuerpo se endurece crónicamente, cuando se contrae como mecanismo de protección constante, la emoción se queda atrapada. No tiene por dónde salir. Y ahí permanece, año tras año, haciéndose más densa. Pero cuando el cuerpo se limpia por dentro, cuando recupera su fluidez natural, la emoción se disuelve como niebla al amanecer. No hace falta comprenderlo todo perfectamente con la mente racional. No necesitas entender cada detalle del proceso energético. Solo hace falta permitir que el cuerpo vuelva a fluir. Darle permiso. Darle espacio.
Darle tiempo. Los monjes Shaolin lo sabían con certeza absoluta hace 1000 años. Ellos no luchaban contra lo que sentían como si fuera un enemigo a derrotar. Lo drenaban con paciencia. Lo transformaban desde dentro con sabiduría. Y cuando el cuerpo recupera su ligereza natural, algo mágico ocurre. La emoción negativa pierde peso por sí sola. El miedo se vuelve pequeño, insignificante. La respiración se expande naturalmente, sin esfuerzo. La calma aparece como un regalo, no como algo que tienes que fabricar con tu mente. No porque todo en tu vida esté resuelto. No porque todos tus problemas hayan desaparecido. Sino porque ya no hay nada bloqueando el paso natural de tu energía vital. El cuerpo vuelve a ser tu hogar, no tu prisión. Y cuando el cuerpo deja de ser una jaula donde el miedo te mantiene encerrado, lo que queda no es miedo. Es presencia pura. Es estabilidad que nace desde dentro. Es una calma profunda que no depende de las circunstancias externas, sino del equilibrio interno que finalmente recuperaste. Ahora dime algo antes de irte. Es importante para mí saberlo y puede ayudarte a ti también a tomar conciencia. ¿Dónde sientes más el miedo en tu cuerpo en este momento? ¿Lo sientes como presión en el pecho? ¿Como tensión en el abdomen? ¿O como debilidad en la espalda baja? Escríbelo en los comentarios. Te estaré leyendo. Porque el primer paso verdadero para liberar cualquier emoción es reconocer honestamente dónde vive en tu geografía corporal. Y ese simple acto de reconocimiento ya es el inicio de tu transformación.